Pues vamos para allá. Hoy muchas gracias a todos por asistir a esta sesión de la doctora Ángeles Franjo del Hospital Universitario del Vinalopó, que nos va a hablar del informe radiológico de cómo mejorar la comunicación con el clínico. Y tenemos con nosotros como expertos en el tema al doctor Naum Calvo, que es el jefe de servicio del Hospital de Bellvitge de aquí de Barcelona, y a Juana Razora, que es el jefe de servicio del Hospital Clínico de Madrid, al que aprovecho para saludar, que hacía mucho tiempo que no veía. Juan, un placer verte, aunque sea telemáticamente. Buenos días, un placer. Pues encantado de teneros aquí a todos y tenemos con nosotros de director al doctor Pedraza, como siempre. Comunicar a la audiencia que tendremos ahora la charla, que pueden ir haciendo preguntas en el chat y que un cuarto de hora antes de que finalice, pues daremos paso a las preguntas y luego a la opinión de los expertos. Ángeles, cuando quieras, todo tuyo. Hola, buenos días a todos. Yo en primer lugar quiero agradecer a la organización, al doctor Pedraza, la invitación para estar aquí. Para mí es un honor estar en esta plataforma que tanto servicio y tanta ayuda nos da, sobre todo yo creo que a los hospitales pequeños, a los hospitales de provincias, para así poder ponernos al día en temas complicados y que de otra manera no podríamos hacer. Muchas gracias a todos. Y también por invitarme a hablar de este tema que a mí me parece interesante y además trascendente para el mundo de la radiología. Porque el informe radiológico es nuestro producto estrella, nuestro producto final. Es, además de ser el resultado de nuestro trabajo, es un documento médico legal y es nuestra manera de presentar nuestra actividad y nuestro trabajo. El subtítulo de cómo mejorar la comunicación con el clínico nace de mi época cuando trabajé en la Fundación Jiménez Díaz. Entonces yo auditaba los informes que se realizaban un año antes, los auditaba con 12 meses de decalaje, con el objetivo de aquellos informes que no tenían correlación anatomopatológica, poder evaluar la calidad del informe en relación con la evolución del paciente. Entonces fui consciente de que dentro de cada uno de nuestra especialidad dentro del cerebro hay un radiologuito dentro, porque yo leía los informes, si fueran buenos, malos o regulares, yo entendía lo que quería decir el radiólogo, pero el que recibía el informe, que no tiene un radiologuito en la cabeza, muchas veces no lo entendía. Y había casos en los que yo decía, bueno, con este informe habrán echado a correr, y sorprendentemente no habían hecho nada. Y otros casos en los que yo pensaba no habrán hecho nada y habían echado a correr. Es decir, que no nos habían entendido. Yo entonces a mis colaboradores y ahora también les digo, por bueno que sea vuestro informe, por estupendo, porque aunque sea un diagnóstico brillante, si el que lo recibe no lo ha entendido, hemos fracasado. Y por eso creo que es tan importante el fijarnos en este aspecto de la comunicación. Por tanto, vamos a hablar de esto, de la comunicación. Hablaremos de los tics, esas coletillas que quizá deberíamos pensar en desterrar de nuestros informes, las veremos luego, del informe estructurado, de la solicitud y por último sacaremos algunas conclusiones. Que la comunicación ha cambiado yo creo que es algo obvio. Ahí tienen una carta de amor del año 1952. Vean la textura del papel, la letra y los términos en los que el enamorado se refiere a su amada. Y comparen con lo que pasa ahora, que la gente liga por Tinder, se deja por WhatsApp. Parece que la comunicación en el último siglo ha dado una vuelta importante. ¿Y esto nos ha afectado a nosotros? Pues hombre, yo creo que sin duda. Fíjense en estos señores que podían ser mis jefes cuando yo era residente y a mí lo que más me llama la atención ya no es lo pulcros, cómo están con corbata, su corte de pelo, no, lo que más me llama la atención es esa actitud de tranquilidad, de no tener prisa, de estar mirando una placa de toras con regusto, ¿no? Como si no hubiera otra cosa en el mundo. Esa situación hoy en día es complicada. Todos tenemos unas cargas de trabajo muy grandes, muchos informes por hacer, muchos pacientes por atender. Y además, muchísimas veces, o en algunos casos, incluso informamos para gente que no conocemos, que está en hospitales lejanos y que
no tenemos ni idea de sus conocimientos, de su experiencia, ni de su bagaje en el mundo de la radiología. Y cuando estamos dentro de un hospital, que parece más fácil porque todos estamos en el mismo edificio, pues ya ven los hospitales modernos, muy pulcros, muy limpios, bonitos, pero que no fomentan ese contacto piel a piel que a veces es tan necesario para que nos entendamos entre las diferentes especialidades. Y fíjense si es importante la comunicación, que la Joint Commission ha visto que en los centros acreditados por ella, el 70% de las reclamaciones se debían a fallos de comunicación entre los profesionales. Y esto suponía un pago promedio, mucho dinero a la hora de hacer las indemnizaciones. Por eso la Joint Commission le da tanta importancia a cómo nos comunicamos con los clínicos. En las últimas certificaciones que pasamos, la verdad que estaban muy pesados en cómo comunicábamos los hallazgos inesperados. Y hay que tener en cuenta que tiene una alta frecuencia y que hay una ley de Murphy radiológica. Si un informe puede ser mal interpretado, lo será, sin duda. Por tanto, tenemos que intentar no dar, que no haya fugas, que no haya posibilidad de mala interpretación del informe. Y a veces nosotros creemos que no la hay, pero el clínico que la recibe no interpreta como nosotros creemos que debería hacerlo. Y como un ejemplo vale más que 1000 palabras, pues vamos a ver algunos, aprovechando que yo he tenido una vida larga y ancha y que he trabajado en muchos hospitales y así espero no herir sensibilidades, porque en todos los hospitales que he trabajado y en alguna plataforma, los informes hay muchos informes que se pueden parecer a estos que vamos a ver, que son un ejemplo de lo que muchas veces vemos todos los días. El primer caso es una mujer que consulta en septiembre del año X por dolor de garganta y cierta dificultad para tragar. La paciente va al otorrino, el otorrino le ve lesiones por reflujo y la manda al digestólogo. El digestólogo le hace una endoscopia y ve unas lesiones que le parece que podrían ser un esófago de Barrett, las biopsia y la biopsia es normal. Pero la paciente sigue con disfagia y en enero del año X+1 le hace un estudio esófago gastroduodenal. Este estudio lo ve un radiólogo joven y matizo lo de joven porque ya sabemos que los jóvenes fascinados por la tecnología les encanta la resonancia, les encantan los estudios complejos, pero los esófagos gastroduodenales pues tienen poca experiencia y bueno, pues vio este estudio e hizo este informe. Defecto de repleción irregular en tercio medio del esófago a correlacionar con endoscopia para descartar lesiones a dicho nivel. El digestólogo recibió el informe y digo yo que pensaría, bueno, ya tiene endoscopia y es normal. Entonces, la paciente en septiembre de ese mismo año, X+1, ya no puede tragar nada y acude a urgencias y donde le ven ya esta gran masa en el esófago y nódulos pulmonares múltiples. Vamos a hacer un ejercicio de imaginación y vamos a suponer que somos los jueces ante la demanda de esta paciente, que no la hubo, pero podía haberla habido. ¿Quién fue el culpable? Porque claro, el radiólogo dirá, yo vi la lesión, la he descrito y he dicho a correlacionar con endoscopia. Y el digestólogo dirá, bueno, el radiólogo dijo eso, yo ya tenía una endoscopia hecha que era normal y no hice nada más. Y entre los dos, pues la casa sin barrer, como dicen por ahí. ¿Qué ocurrió? Pues lo que ocurre es que el radiólogo hizo un informe que yo llamo evasivo, en donde el radiólogo dijo lo que sospechaba. ¿En algún momento vemos la palabra neoplasia o maligno en el informe? No, no, no. El radiólogo, perdón, puso una frase que a mí me horroriza, que es a correlacionar con endoscopia. Tal vez se hubiera abierto la historia y hubiera visto que la endoscopia era normal, hubiera tenido otra línea de pensamiento. Tenemos que tener mucho cuidado
en lo que ponemos en los informes. Otro caso muy rápido, de todos los días, no tan desgraciado como el anterior, es este que les presento. Es una mujer de 45 años que acude por un cuadro de dolor y fiebre y nos piden una ecografía por sospecha de pielonefritis. Esto sería motivo de otra charla, que no viene al caso. Se le hace la ecografía y este es el informe. Riñones sin alteraciones significativas, sin signos ecográficos sugestivos de pielonefritis valorables en el estudio actual, y hallazgos sugestivos de quistes complejos / complicadas en anejos bilaterales a valorar con exploración ginecológica. Cuando al día siguiente revisamos la guardia, era un R4, en el hospital que yo trabajaba entonces los R4 hacían guardia solos, y revisamos la guardia y yo le pregunté, oye, mira, ¿tú qué habías pensado de esta paciente? Porque aquí no queda claro lo que estás pensando. Y él me dijo, hombre, pues, ¿qué te parecía que eran esas imágenes? Y me dijo, hombre, pues una enfermedad inflamatoria pélvica. ¿Pero tú lo has puesto en el informe? ¿Estás seguro de que el médico de urgencias te entendió? Pues cuando abrimos la historia, el médico de urgencias había enviado a su casa a la paciente sin antibióticos. Tuvimos que llamarla y finalmente tuvo que ser operada por abscesos tubováricos. Otro informe evasivo donde el radiólogo ni siquiera dice lo que está pensando ante las lesiones. Bueno, ¿qué ha ocurrido en estos dos casos? Pues lo que ha ocurrido es que el emisor, el radiólogo, pues no hizo un informe claro, no puso énfasis en lo que estaba pensando, y el receptor pues interpretó como buenamente pudo el informe del radiólogo, y desde luego no hubo un feedback entre ellos. Por tanto, lo primero que podíamos pensar es que es importante fomentar la relación entre los clínicos y los radiólogos. Luego hay informes que yo les llamo densos, como este que tienen ustedes aquí, que para saber lo que dice esta conclusión tiene uno que concentrarse mucho, porque se mezcla la conclusión con las recomendaciones, a correlacionar con pruebas complementarias. Realmente hay que concentrarse mucho para saber lo que dice este informe. O estas conclusiones, que son sumarios de dudas, ¿no? Sugestivo de, se recomienda estudio dirigido, a valorar con ecografía, se sugiere, dudoso, engrosamiento, lesión nodular densa de 22 milímetros en vagina sin cambios, que no se sabe ni lo que es ni nos importa, ensanchamiento de línea endometrial a valorar por ginecología. Hombre, tal vez si dices que hay un ensanchamiento de la línea endometrial, que en una mujer posmenopáusica y en ausencia de terapia sustitutiva es sospechosa de una neoendometrial o de una formación endometrial. Tal vez se aclare más el que lo recibe. Estas conclusiones a mí me ponen muy nerviosa, porque me parece que el que las recibe le generan más dudas de las que tenía cuando pidió la exploración. Y nosotros estamos para resolver dudas, no para crear más dudas. Por tanto, yo a estas conclusiones les llamo dudosiones, porque nunca sacan de un problema. Fíjense en esta. No descarto microlitiasis, no hay líquido libre. ¿Es normal entonces? Y luego lo de ver informe. Lo de ver informe, yo creo que todo lo que tenga que estar en la conclusión debemos de ponerlo en ese apartado. Lo de ver informe, pues a mí me parece que no tiene mucho sentido. O conclusiones en las que, bueno, pues no sacan de ninguna duda. Neoplasia versus litiasis, aconsejo colangiorremia y condoscopia. En fin, que yo soy clínico y lo mismo me hago la harakiri cuando recibo un informe de este tipo. Por tanto, vamos a hacer un stop para hacer una conclusión de las conclusiones. Las conclusiones tienen que ser claras y fáciles de interpretar. No deben dar pie a ningún tipo de interpretación diferente a lo que nosotros estamos pensando, y resolver todos los ítems de la descripción. Y incluso podemos separar la conclusión de las recomendaciones. Y fíjense en esta, pues damos un resultado, aorta dilatada de tanto que no ha variado. Recomendaciones, dado que la paciente tiene 12 TACs y 10 PEC-TACs, insisto, esto es motivo de otra charla, previos, y el diámetro de la aorta no ha variado, creemos que se pueden espaciar los controles, e incluso podemos poner citas bibliográficas que certifiquen o que den soporte a nuestra conclusión. También debemos acompañarlos de imágenes
que le faciliten la vida al clínico y al cirujano, como esta fístula pancreático-pleural, que al cirujano le servirá ver su trayectoria, señalarlas con flechas, indicar el número de imagen en la que vemos y las alarmas. Ya lo dije antes, me parece que fue en el diálogo, pero es importante y la Joint Commission nos obliga a comunicar directamente con el médico peticionario cuando encontramos hallazgos inesperados, hallazgos que puedan comprometer la vida del paciente. Y no sirve decir médico peticionario, no, hay que poner al doctor López a las 3:15 horas. Se lo comunico por teléfono al doctor López a las 3:15. No vale, si ponemos médico peticionario no nos cuenta. Bueno, ¿qué podemos hacer los radiólogos para mejorar el aspecto de la comunicación? Pues yo voy a defender al informe estructurado. Y ahora veremos que hay varios tipos de informe estructurado y que lo ideal sería llegar al nivel 3. Ya en el año 2008, en este artículo del Radiology, decían esta frase que yo también la digo muchas veces a otros radiólogos: si te gusta la poesía, lee a Dickens. Con ello quiere decir que debemos de huir del informe literario. En el informe literario a veces el mensaje principal va escondido en toda la fraseología y es mucho más difícil de interpretar. En este artículo, el único pero que le ponían al informe estructurado era que en aquel entonces, en el año 2008, era time consuming, consumía mucho más tiempo y se planteaban que, bueno, que a lo mejor era mejor tener informes de peor calidad, pero tener una mayor productividad del radiólogo. Veremos cómo eso hoy en día ya yo creo que está superado. Yo comparo el informe estructurado al cinturón de seguridad, porque el informe estructurado nos permite estar seguros de que hemos revisado todos los aspectos importantes relacionados con la patología que estamos viendo, porque permite mayor adherencia a las guías clínicas y además no da pie a diferentes interpretaciones. De tal manera que incluso en situaciones médico-legales el informe estructurado nos va a dar más seguridad. Pero probablemente, como con el cinturón de seguridad, que ustedes saben que disminuye la mortalidad y la morbilidad de los accidentes, pero si no fuese obligatorio, mucha gente no se lo pondría. Y aquí dejo yo la primera pregunta. ¿Deberíamos obligar a la gente? A mí no me gusta obligar, prefiero convencer, pero la pregunta es, ¿debería ser obligatorio utilizar en un servicio el informe estructurado? No podía yo dejar de rendir un homenaje a los primeros estructurados, que fueron los de las secciones de mama con el BIRATS y que supuso una gran mejoría de la comunicación con los clínicos. Mi marido es cirujano y me dice, mira, yo desde que llegó el BIRATS fui un hombre feliz, porque ya no tuve que volver a bajar a rayos a preguntar qué querían decir con el informe. Y ahora ya todos sabemos que hay múltiples RATs que nos pueden ayudar a esta comunicación. El informe estructurado tiene 3 niveles, el 1, 2 y 3, que vamos ahora a analizar y que yo opino que habría que llegar al 3. El primero, que ya me costó a mí instaurar en su día, consta de encabezados y subencabezados. Simplemente es un informe muy pulcro, pero cuyo interior tiene un texto libre. Pasamos al nivel 2, que es aquel que tiene una organización consistente dentro del informe. Bueno, el nivel 1 nosotros lo utilizamos siempre, es obligatorio en el servicio en el que trabajo actualmente, pero a mí en la Fundación Jiménez Díaz me costó muchísimo instaurarlo. Encontré múltiples resistencias y un día llamé por teléfono a mis antiguos compañeros y me dijeron, ¿sabes que ahora lo utilizamos todos? Y yo, bueno, dije, lástima no estar ahí para verlo. Bueno, el nivel 2, como ven, tiene una organización interna y observen también que es conveniente poner un medio de comunicación con nosotros, que normalmente yo pongo el mail y el teléfono corporativo. Y el nivel 3, que es en el que yo ahora estoy trabajando, consiste en un informe con organización consistente y lenguaje estandarizado. Esto tiene múltiples ventajas para codificar, para archivar. Incluso el otro día
en el curso de inteligencia artificial de la SGK, el doctor Calavia nos demostró cómo traspasando o haciendo pasar la inteligencia artificial, el ChatGPT-3, por un informe estructurado a nivel 3, era capaz la inteligencia artificial de elaborar la conclusión de nuestro informe. Bueno, yo les voy a mostrar con lo que yo trabajo, porque no puedo mostrar otra cosa, claro está, que es con un packs de Carestream, donde yo tengo muchísimas plantillas, como ven aquí, pues tengo las plantillas de múltiples patologías en abdomen y en tórax. Entonces yo he elaborado una plantilla con estas corchetes, estas etiquetas, donde, como verán después, tengo un lenguaje ya preconfigurado. Y aquí tienen la clasificación, el CARRAS y, como les decía, el mail. Voy a ponerles este vídeo para que vean un poquito cómo funciona el relleno y lo rápido que es hacer un informe. Aquí despliego los campos que voy a rellenar en estos corchetes y vean cómo voy rellenando. Se observa el apéndice con un diámetro de 10 milímetros, no se observa. Vean cómo clico en la parte izquierda, se observa líquido en cantidad moderada. Vean que voy casi más rápido con el informe que con la palabra, ¿eh? Y luego, bueno, pues tengo otros campos ya más generales para terminar diciendo, pues en este caso es el de la apendicitis, se observan signos de apendicitis aguda abscesificada. Ha sido fácil, es un informe muy rápido de realizar y muy completo. En uno más complicado, como puede ser este de coronarias, pues lo mismo. Vean, vamos a poner el vídeo. Vean cómo se ponen las alertas en este sistema, en este campito verde que ven aquí arriba. Le pongo patología no demorable. Esto le llegará un mail al médico peticionario y después ya vuelvo a los campos, empiezo a rellenar aspectos técnicos. Como ven, voy muy rápido. No pierdo el tiempo. Vamos a pasar, vamos a ir a la coronaria, donde ya tengo el calibre, el origen y la anatomía, y luego si hay o no estenosis, si es moderada, si hay placa y si es calcificada. Esto realmente es muy rápido, simplemente hay que estar concentrada en escoger el campo oportuno y luego me vengo al final del informe y vean los hallazgos extracardíacos. Pues tenemos puesta la hernia porque es el más frecuente, si hubiera otro lo escribiríamos. Y por último hacemos la clasificación, he puesto un 3 y le añado al clínico, tengo un copia-pega donde si le pongo un CAD-RAS-TRAS, pues le explico al clínico lo que significa esa calificación que yo le he dado, porque si trabajo dentro del hospital, pues los cardiólogos conocen esta clasificación, pero si trabajo en otro entorno, no estoy segura de que los cardiólogos lo conozcan. Bueno, este es el sistema. Hacer la plantilla resulta engorroso, las primeras son endemoniadas, después uno le va cogiendo la mecánica y no es tan difícil. Ya saben ustedes que la Sociedad Americana de Radiología está trabajando en esto, en elaborar un léxico uniforme que nos permita codificar automáticamente, recuperar para hacer trabajos con ese léxico, porque nosotros aquí no llamamos a unas veces cáncer y otras veces neoplasia. Todo el mundo va a compartir un lenguaje y esto va a facilitar mucho recuperar la información. Y esto es la página RAD Report de la Sociedad Americana, donde hay muchísimas plantillas en la que yo me baso. Luego las puedo cambiar, si las consensúo con los clínicos o si me parecen demasiado largas, demasiado cortas. Algunas las hago yo, basada en estas que hay en la Sociedad Americana, pero más o menos las elaboro yo. Y quería comentar también este artículo, que lo tienen en la bibliografía, y que son 8 expertos europeos que comentan el informe estructurado y dicen que, bueno, que si otras especialidades lo utilizan, como los cardiólogos y los ginecólogos, ¿por qué no lo utilizamos nosotros? Que es muy difícil encontrar consenso entre los radiólogos y dejan aquí en el aire si tuviera una repercusión económica, un incentivo, si sería más fácil instaurar este tipo de informe. Bueno, la comunicación es cosa de dos, por tanto yo hasta aquí he insistido mucho en cómo deberíamos comunicarnos con el clínico, pero claro, también tiene una gran importancia
que el clínico se comunique adecuadamente con nosotros. Y en este sentido, pues yo no sé la experiencia que tienen ustedes, pero bueno, yo pongo aquí 2 peticiones que son de hace 2 días. Yo reviso todas las peticiones de TAC y de resonancia y obviamente estas las mando a chiqueros, ¿no? Pero parece mentira que tengamos peticiones de este calibre. Y bueno, las de los traumatólogos en especial son terribles. También, aparte de que estoy pidiendo, implorando a informática que hagamos la elaboración de una petición con un diagnóstico que haya que cubrir por defecto e incluso desplegable, porque el dolor no es un diagnóstico, como decíamos antes, pues también sería interesante que el médico peticionario pusiera su mail o su teléfono para poder comunicarnos nosotros con él. Creo que es algo que también deberíamos acostumbrarnos a hacerlo. Difícil, ¿eh? Y quería comentar este artículo que habla del RIRATS. Este artículo muy interesante del European Journal of Radiology dice que, bueno, que ya que nosotros tenemos que hacer informes pulcros, elaborados con la clasificación RATS, no estaría de más que los clínicos también tuvieran que tener una calidad en sus peticiones. Y dice que incluso algunas aseguradoras están implantando estos sistemas de petición para reembolsar los gastos del estudio. Una buena petición debe tener varias categorías de la información. Debe tener una impresión diagnóstica, que fíjense, diagnóstico diferencial trabajado, los datos clínicos, que eso sí son el dolor, la fiebre, y luego la pregunta diagnóstica, que es la razón por la que se está pidiendo esa exploración. ¿Por qué? Pues porque está demostrado que en el casi 20% de los casos los informes varían al conocer detalle de la historia y que estas variaciones son significativas en el 50% de los casos y que aumenta la sensibilidad de la prueba de imagen cuando conocemos la historia clínica. Entonces hace una clasificación que le llama RIRATS. A, cuando es adecuada, están todas las categorías. B, bastante adecuada, algunos hallazgos desaparecidos. C, considerablemente limitado, 2 categorías. Y D, deficiente. Y podemos hacer un ejercicio ahora intelectual y pensar en qué categoría son los de nuestro hospital. Yo los he revisado por curiosidad y desde luego le puedo asegurar que los traumatólogos era raro que salieran de la D. Ahora los está intentando educar y algunos están en la C. Bueno, de nuevo, un ejemplo de una petición correcta. Impresión abdomen agudo, datos clínicos, 15 años, hombre, dolor abdominal, náuseas, vómitos, y la pregunta diagnóstica es descartar oclusión intestinal. ¿Cuántas peticiones tenemos como estas? Yo la verdad tengo que decirles que muy pocas, entre pocas y ninguna. Y por tanto ya llego al final para sacar algunas conclusiones. La primera es que el informe estructurado es nuestro cinturón de seguridad. Usarlo nos va a permitir comunicarnos mejor con el clínico, tener incluso menos problemas médico-legales. Y pongo ahí PACS porque, bueno, cada uno tiene que tener su sistema, el mío está en el PACS, para poder hacer un informe estructurado nivel 3. La conclusión tiene que ser conclusión, no tiene que ser un sumario de dudas y tiene que ser una conclusión más una comunicación. Asegurarnos que estamos diciendo lo que pensamos que tiene el paciente y siempre intentar tener un feedback con el clínico que nos la pide. Exigir una petición adecuada. Y por último, poner en el propio informe herramientas que permitan la comunicación entre nosotros. Y esta es la bibliografía, nada más, y muchas gracias por la atención y estoy a vuestra disposición para las preguntas. Muchísimas gracias, Ángeles, por la charla, que me ha encantado, te lo digo de verdad. Si quieres, paso a hacerte las preguntas un poco que hay en el chat, a ver qué te parece. Y Juan y Naún, si queréis hacer alguna intervención en vez de esperar al final sobre alguna de estas preguntas, ningún problema, vosotros mismos, ¿vale? En principio nos dice David López de Guatemala que entiende un poquito en las primeras diapositivas que hablaste un poco de la necesidad de consultar la historia clínica, pero que en su hospital no tienen acceso digitalizado al expediente clínico del paciente y que las solicitudes, evidentemente, muchas de ellas no tienen una buena calidad. En estos casos en los que probablemente también es muy típico en la medicina privada en nuestro país, que no tenemos acceso a la historia clínica y la petición es deficiente, ¿qué recomendaciones harías a la hora de hacer el informe?
Es un escenario difícil, ¿eh? Que yo ya Sí. casi tengo que concentrarme, qué hacía yo en aquellos tiempos, ¿no? Hombre, yo creo que lo que hay que hacer es no diagnósticos evasivos. Yo creo que tienes que tratar de reflejar lo que piensas y ahí sí que tienes que decir que si el paciente tiene determinada clínica, probablemente es más complicado, ¿no? O te puedes referir al contexto clínico, que yo lo odio en general, a Ujú. valorar en el contexto clínico del paciente, lo odio, pero bueno, puedes decir que en el contexto clínico adecuado estas imágenes podrían corresponder a no le veo mucha solución, ¿no? En estos casos. Y luego, hombre, lo que pasa es que sí tendrán mail e intentar que te pongan el mail para poder tener comunicación, eso yo creo que sí se puede hacer, ¿no? Y en caso de duda, pues cartearte con tu peticionario. Pero sí, es un escenario complicado, lo reconozco. Nos comenta también David, este mismo profesional, que han avanzado y que están en su hospital en el nivel 2, pero que necesitarían dar un paso hacia el nivel 3. ¿Cuál sería tu recomendación para dar ese paso? ¿Cómo empezarían a hacerlo? Bueno, yo creo que todos hemos empezado a hacerlo con determinadas patologías, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, la resonancia de recto es muy fácil de estandarizar, la cardio también es relativamente fácil de estandarizar. Empezar con las patologías, yo empezaría con las patologías RATS, con todas las que tienen un apellido RATS y estandarizaría esas. Y poco a poco hablar con los clínicos, buscar dentro de los clínicos aliados y luego siempre tiene que haber un pringao que gaste más tiempo en elaborar las plantillas y bueno, pues identificar a aquellas personas que pueden ser amigas y que pueden colaborar, ¿no? Y que unos de ellos pueden ser los clínicos. Los clínicos se benefician mucho del informe estructurado. Ujú. En ese aspecto tenemos alguna pregunta, que es que si la comunicación con los clínicos, especialmente con la primaria, tiene que ser algo más especial, si tenemos que tener especial énfasis en la primaria. Claro, la primaria son pobres. Primero, ahora mismo tienen muy poco tiempo y segundo, efectivamente, están más allá del muro, ¿no? Eh, Nosotros lo que tenemos es, yo me comunico por mail porque ni siquiera tienen teléfono muchas veces en las consultas, ¿no? Pero yo con primaria, que también informo muchas veces, pongo el filtro de primaria, porque ahí nunca sabes lo que te vas a encontrar y no me gusta que en ese cajón haya nada pendiente. Yo les suelo mandar mail cuando no es normal. En cuanto no es normal, les mando un mail y les trato de explicar. No es mala idea. Que en este sentido hay una pregunta que dice si deberíamos de potenciar la realización de interconsultas, es decir, la interconsulta como parte también de nuestra actividad, como si fuera el informe y emitir un informe sobre una interconsulta, ¿no? Hombre, yo creo que interconsulta, segunda opinión, siempre, ¿no? Siempre que haya dudas. Mm, Antes bajaban los médicos a hablar con nosotros, ahora pues nos recibimos una interconsulta. Yo siempre prefiero el cuerpo a cuerpo, pero a veces es complicado. Sí, yo creo que la interconsulta es fundamental. Hay casos en que yo misma lo informo de una manera y al día siguiente empiezo a cambiar la cabeza y a matizar ese informe. Y entonces la Ujú. interconsulta, les digo, pedirme una interconsulta, hombre, a veces haces una adenda, pero a veces es mejor una interconsulta, ¿no? Aclara más. Y luego nos has enseñado que hay aquí guidelines internacionales estandarizadas para informes de tipo 3, pero nos preguntan si crees que el chat GPT, que está tan de moda, nos puede echar una mano para realizar un informe estructurado o que si es una herramienta que se podríamos utilizar en el futuro. Bueno, yo estoy segura que sí. Ya dije que Juan Calavia de Valladolid el otro día en la SGK nos hizo una demostración de cómo hacía un informe estructurado y al final el chat GPT-3 le hacía la conclusión. A mí me parece que sí, que sin duda sí. Yo lo que pasa es que no lo tengo incorporado al PAX. Yo informo en PAX y ahí veo complicado extraerlo, pero seguro que llega, ¿no? Seguro que lo utilizaremos. No me cabe ninguna duda. Nos preguntan sobre el tipo 3 un par de cosas interesantes y es un poco si en el informe estructurado se rellena activamente el informe y la conclusión, si detecta incoherencias de tipo derecha-izquierda, crónico o agudo y si de este informe estructurado podemos sacar algún tipo de información, por ejemplo, en casos de apendicitis, ese tipo 3 que nos has enseñado permite esto.
Pues desde luego, yo no, yo todavía llevo poco tiempo. Desde luego, cuando tú quieres hacer una publicación, sin duda, porque nosotros lo que le damos a sistemas es la palabra clave que queremos buscar cuando hacemos hacer una publicación y sistemas nos la busca. Si tú pones una vez neoplasia y otra vez carcinoma, pues se complica mucho la búsqueda. Lo que no nos hace es codificar ni corregir errores de momento, pero yo estoy segura. Lo que sí nos avisa, hay campos obligatorios y campos que son opcionales. Si tú no rellenas un campo obligatorio, no te deja cerrar el informe. Y eso te da cierta seguridad de que has revisado todo lo que tenías que revisar. Es buena opción. Y luego una última pregunta antes de dar paso a los expertos, y es algo que quizás nos preocupa un poco a todos. Si tenemos que mejorar nuestra comunicación al paciente que tiene acceso al informe. Hoy en día, en muchas de nuestras áreas sanitarias, el paciente tiene acceso al informe incluso antes de la visita con el clínico. ¿Crees que deberíamos de tener alguna precaución en esa comunicación con el paciente? Bueno, yo no soy partidaria de visibilizar el informe antes de que hable el paciente con el clínico. Yo creo que las noticias, sean buenas o malas, todavía se deben de dar piel a piel. Encontrarte las noticias así en un frío informe me parece terrible. En cuanto al mail, podría servir para darnos importancia a los radiólogos. Cuando tú pones el mail y el paciente se puede comunicar contigo. Y a mí eso me parece que puede ser una manera de hacernos un poco los importantes. Nosotros que siempre hemos llorado porque no nos consideran, de repente somos personas y una firma. Pero yo creo que nosotros tenemos que hacer el informe profesional. Hay un programa, el ChatGPT, he leído yo, que traduce nuestro lenguaje a un lenguaje que pueda entender el paciente. O sea, esto ya también existe. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un informe profesional, que el paciente debe recibir la noticia antes de ver el informe y que luego, si el paciente quiere comunicarse con nosotros para aclarar algo, debería poder hacerlo. Pues muchísimas gracias, Ángeles. Las preguntas las hemos acabado y quería darle paso a los expertos. Juan, si quieres darnos un poquito tu opinión sobre este tema, adelante. Bueno, buenos días. Tengo poco que añadir a la doctora Ángeles Franco, a la que felicito por la exposición. Remarcar que efectivamente el medio que tenemos para comunicarnos con los clínicos, y yo creo que también, Ángeles, con los pacientes, es el informe. Y con el informe, pues el paciente va a conocer o debería conocer el alcance de su patología, si es que tiene, y el médico va a tener que manejar toda la enfermedad o la patología del paciente con ellos. Con lo cual yo creo que lo que tenemos que pensar primero es que tenemos que ser claros, y en cuanto a la claridad tendremos que ir abandonando mucha terminología que seguimos usando, que no está normalizada, que no está estructurada. No sé, yo siempre pregunto, o casi todos los días pregunto, cuando yo digo probable, ¿qué probabilidad? Cuando digo sugerente, ¿qué probabilidad? Cuando digo compatible, ¿qué probabilidad? Cuando digo sugestivo, ¿qué probabilidad? Cuando digo consistente, ¿qué probabilidad? ¿No? Porque alguien tiene que manejar al paciente con cierto margen de seguridad, y hay mucha terminología nuestra que es evasiva y que probablemente pues, le quepa dudas respecto a si tiene que hacer determinadas maniobras, diagnósticos o tratamientos, tenga seguridad para hacerlas, ¿no? Tiene que ser preciso, obviamente, y en cuanto a precisión, tendremos que ir evolucionando a que nuestros informes vayan siendo más cuantitativos y menos cualitativos. Creo que hoy en día eso, y el informe estructurado además a eso sí que nos puede ayudar, ¿no? Y además yo creo que tenemos que ser concisos. Las tecnologías de imagen pues cada vez nos permiten, pues ya no en resonancia y en TC espectral y con la ecografía, las múltiples técnicas de cada modalidad que se han ido multiplicando nos permiten que si vamos designando hallazgo por hallazgo, secuencia por secuencia o modalidad de ecografía por ecografía, empezamos con el módulo B, con el Doppler, con la elastografía, etcétera. El informe puede ser muy extenso y yo creo que tendremos que empezar a ser concisos. Tenemos que diferenciar muy claramente lo que es información de lo que es impresión. Es decir, a veces, y voy a poner un caso,
En la conclusión añadimos muchas cosas que son hallazgos radiológicos o lesiones hiperintensas en T2 no son una impresión diagnóstica. Eso son un hallazgo, por ejemplo, ¿no? O nódulo hiperecogénico, pues no es una impresión diagnóstica. Será un hallazgo. Yo creo que las conclusiones o las impresiones deben de ser mucho más concretas, ¿no? Bueno, a diferencia de Ángeles, yo sí creo que nuestros informes deben de ir ya pensándose para que los entienda el paciente, porque, o sea, en todas las especialidades, en toda la medicina, aunque sea un término que no nos guste mucho, el paciente está muy empoderado. Con la llegada de la inteligencia artificial, del aprendizaje del lenguaje y todo, los pacientes van a tener herramientas a su alcance para cotejar hasta nuestras exposiciones. Con lo cual es muy importante que nos entiendan perfectamente. Y además yo creo que es bueno. Ayer estaba pensando en el informe por la tarde y pasó la secretaria y me preguntó, una señora quiere hablar con usted. Y le dije, bueno, no sé. Me vino la señora con un informe de una resonancia magnética por una sordera neurosensorial. Y había unos hallazgos bueno, incidentales que no tenían que ver en principio con su patología o su sintomatología y que eran alteraciones de sustancia blanca subcorticales con un patrón inespecífico. Bien, estaba bien descrito, pero la señora me preguntó, doctor, le he preguntado al otorrino que esto qué significaba, si me debía preocupar o no. El otorrino me ha dicho que no sabía. Y entonces lo que quiero saber es si me tengo que preocupar, doctor, si esto es normal o no es normal, si tengo que acudir a un médico o no y a qué médico tengo que acudir. Pues ese es el futuro al que nos enfrentamos, que yo creo que no es un enfrentamiento, que yo creo que es colaboración y va a ser bueno, pero que tenemos que ir pensando que esas preguntas no deberían o deberían de ser las menos posibles en los informes futuros, porque se las deberíamos de dar a los pacientes relativamente satisfechas. Y lo que va a hacer la inteligencia artificial, ChatGPT y otras herramientas, pues yo creo que modificarán nuestro informe y lo tendrán que hacer más interoperativo con el resto de los sistemas de información. O sea, sistemas de información hablo con todos los que tenemos, el RIS, el PACS del laboratorio, el sistema de información de anatomía, etcétera. Yo creo que eso es una posibilidad que tenemos ahora de que los informes sean mucho más integrales y sean mucho más interoperativos. Y no sé si tengo más que opinar. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Pues, Naum, si quieres comentarnos un poco tu experiencia al respecto. Sí, bueno, yo había pensado un poco hacer el resumen, si os parece, porque me ha parecido muy interesante el enfoque que ha hecho Ángeles Franco y yo creo que todo se basa en la comunicación, ¿no? Entonces, y la comunicación, como Ángeles ha explicado muy bien, parte del clínico. El clínico nos tiene que dar una información veraz y útil que nos permita pues, orientar bien cómo hacemos la exploración, cómo organizamos esa exploración. Y después, el avance hacia el informe estructurado es realmente un reto. Es un reto que tiene muchas ventajas, pero que al mismo tiempo pues, tiene dificultades. Y en este sentido yo creo que lo que nos ha explicado Ángeles es que hay que ir paso a paso, que también depende de una convicción de los propios equipos y que esto es muy, bueno, pues que es un trabajo también a realizar, pero que nos podemos apoyar en las fortalezas que tenemos en aquello que ya se está estructurado, como puede ser el BIRAS, y a partir de ahí avanzar hacia otro RAS. Yo creo que estos son pasos que nos ayudan, es decir, tal como nos has explicado, Ángeles, yo creo que es como si hubiera una hoja de ruta de cómo se puede realizar el avance del informe estructurado del 1 al 4 con una cierta, con un soporte. Me parece también, bajo mi punto de vista, importante incorporar en el informe estructurado, pues los preconfigurados, perdón, en la petición estructurada, los preconfigurados, que también nos pueden ayudar a organizar cómo tenemos que manejar esas peticiones. Y luego me ha parecido muy interesante la frase, ¿no? Decir, nuestro cinturón de seguridad, y es verdad, nos da una certeza y una seguridad de que las cosas se hacen adecuadamente, de que la información que damos es veraz, es útil, se pueden sacar
se pueden sacar conclusiones o realizar actuaciones adecuadas. Y por otra parte, pues el tema un poquito complejo, pero también interesante de la obligatividad de seguir esos pasos. Hay dos aspectos que son en principio lejanos, pero que para mí son próximos, que es el de la inteligencia artificial y la comunicación con el paciente. Cómo la inteligencia artificial, por una parte, nos puede ayudar a saber cómo hacer las conclusiones, porque si hacemos un informe estructurado nos puede ayudar, y también cómo nos puede ayudar a hacer unas conclusiones o hacer un informe que el paciente pueda entender. Creo que estos dos aspectos son muy importantes. Y por una parte está la inteligencia artificial, que podríamos considerar la parte fría, por otra parte está el paciente y por otra parte está el contacto directo con el clínico, las interconsultas, la accesibilidad por mail. Yo creo que estos dos aspectos, de una parte, la parte de aprovechar la tecnología y por otra parte la proximidad, accesibilidad y capacidad de reinterpretar de cara al clínico y también la accesibilidad al paciente me parecen interesantes. Y yo solo felicitarte porque creo que lo has expuesto muy claramente y que el trabajo que estás haciendo es excelente, Ángeles. Gracias. Gracias a vosotros. Pues muchísimas gracias a los tres y si queréis damos paso al doctor Pedraza que cierre un poco la charla de hoy. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias a todos. Gracias, Luis, por tu moderación. Gracias, Naún y Juan, por sus comentarios de expertos. Y Ángeles, yo creo que ha sido, bueno, un antes y un después tu charla. La verdad es que es un tema que todos trabajamos, pero nos has dado ideas y nos has dado energía para seguir avanzando con esta frase de que es, como ha dicho el resumen que ha hecho excelente de Naún, de que el informe es como nuestro cinturón de seguridad, nuestra comunicación con los clínicos y los pacientes. Yo no puedo más añadir más porque ha sido clarísimo todo. No sé si tú quieres decir algunas palabras para acabar, Ángeles. No, nada, agradecerte la invitación y que nos demos apoyo, porque esto es un camino duro, ¿eh? Esto no es un camino fácil. Pero bueno, que si todos nos apoyamos y los informes empiezan a ser todos estructurados, acabaremos convenciendo y no habrá que obligar a nada, ¿no? Yo creo que convenceremos. Solo decir que en la plataforma, ya lo sabes tú, una pregunta que siempre cae es ¿qué piensas del informe estructurado? O sea que, digamos, paso a paso estamos haciendo camino también apoyando desde esta plataforma, Ángeles. ¿Eh? Muy bien. Perfecto. Oye, pues nada, muchas gracias a todos. Simplemente comentar que el lunes tenemos a la doctora Alba Rodríguez que nos va a hablar de la terapia metabólica en el hipertiroidismo. Estáis todos invitados. Que tengáis un gran día. Gracias Ángeles, gracias Luis, gracias Juan y gracias Naum. Estamos en contacto. Un saludo a todos. Nos vemos. Buen fin de semana. Un saludo. Hasta luego. Adiós. Hasta luego. Adelante. Ha estado muy bien, ¿no? Muy bien. Me ha gustado y es una presentación para volver. ¿Has cerrado ya o no? Sí. Para volver a...